Bendito sea su nombre. Hermanos amados, como siempre estamos diciendo, hablando, estamos en un tiempo en que los entendidos entenderán. Y debemos todos estar atentos a lo que oímos, porque si lo recibimos, entonces el Señor nos hará entender todo lo que Él nos habla. Pero sucede que a veces hay tantos hermanos que están sentados y cuando llega el momento de la palabra de Dios se dejan distraer por cualquier cosa. Digo yo, ¿será que pensamos que el Señor va a hablarnos? ¿O estamos pensando en un mensaje más? ¿O en un sermón más? Nosotros podemos ver las distintas situaciones que se producen a diario en nuestro andar en este camino santo y bendito. A nosotros se nos ha anunciado la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y se nos ha anunciado que todos los que creen en Él obtienen la vida eterna. Amén. Es decir, una vida que va mucho más allá de la vida que el hombre natural conoce. Los que hemos creído tenemos conocimiento no solamente de la vida eterna, sino de que vamos a estar en el cielo, de que vamos a estar de bodas, que vamos a venir a la tierra, que vamos a reinar por 1000 años con Cristo, que después se va a efectuar el juicio a los pecadores, que va a descender la nueva Jerusalén, una ciudad de oro del cielo a la tierra, y que en ella vamos a habitar, vamos a estar con Cristo. Amén. Todas esas cosas están anunciadas en la palabra de Dios, pero no se nos dice en la palabra lo que a nosotros nos va a acontecer o nos va a suceder o vamos a tener que pasar hasta que lleguemos a ese día. Dios siempre ha dado la visión final. Nosotros lo miramos a través de la Biblia y vemos cómo Dios, cuando mostró una visión, mostró lo que va a suceder. Si creemos en eso, cuando vamos rumbo a llegar a lo que Dios ha mostrado y empiezan a suceder situaciones adversas o problemas en nuestras vidas, debemos siempre tener puesta la visión en lo que Dios nos mostró o en aquello que Dios nos habló, que dijo que íbamos a hacer o llegar. Porque miramos nosotros, la Biblia dice que nosotros hemos recibido la vida eterna. Amén. Si nosotros entendemos lo que eso es, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabemos que vamos a vivir eternamente. Si nos ponemos a mirar los obstáculos y dejamos la visión de la vida eterna, entonces vamos a llegar a pensar, no sé si voy a llegar. Y el diablo va a aprovechar para decir, esto no es para ti, cuántas otras cosas. Y cuántos hermanos, cuando se producen este tipo de situaciones, se vuelven atrás. Nosotros vemos acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús sabía lo que le iba a pasar. Él sí que conocía todo. Por eso dijo, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Sacrificio, holocausto por el pecado no te agradaron. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, como de mí está escrito en el rollo. Antes de que el Señor apareciera en el escenario de este mundo, estaba escrito por medio del profeta Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, que el Señor sabía lo que le iba a ocurrir. Amén. Por eso que Él anunciaba su muerte. Pero a nosotros muchas veces se nos ha anunciado o tenemos una visión acerca de las cosas que van a suceder. No de lo que nos van a suceder hasta llegar, sino de lo que Dios va a hacer. Y esto tenemos que tener en claro. ¿Para qué? Para que nunca perdamos lo que Dios nos ha dado. Para que podamos creer y confiar en lo que Dios nos ha dicho que va a hacer a través de nosotros o con nosotros. ¿Cómo sé? Nosotros leemos, a lo que antes conoció predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. No dice las cosas que nos van a suceder hasta que lleguemos a conformar esa imagen. Pero dice que nos llamó para eso. Entonces nuestra visión tiene que estar en la imagen de Cristo y creer que lo vamos a alcanzar.
Entonces, las cosas que nos suceden es para formarnos así como Dios nos dice que vamos a hacer. Nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 37, del verso 5 al verso 10, encontramos a José. Dios le muestra un sueño a José. Sus hermanos le tenían envidia a causa de que él obedecía a su padre Jacob y lo que Jacob era con él. Sus hermanos eran desobedientes y le aborrecían a José. Encima José viene y le cuenta el sueño que tuvo. Dice, tuve un sueño. Armamos manojos en el campo, dice, y mi manojo se puso derechito y el de todos ustedes se inclinaron a mi manojo. Se enojaron tremendamente. Lo odiaron a causa de esto. Pero dijo, tengo otro sueño. Y vi que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Peor fue. Él entendió el sueño. Algo iba a suceder. Amén. Pero lo que no le fue mostrado es lo que iba a tener que pasar hasta que este sueño se cumpla en él. Nosotros vemos que después de este sueño ahí nomás, cuando el padre Jacob manda a ver a sus hermanos, ¿qué hacen? Lo meten en aquella cisterna y después lo venden como esclavo. Y lo vemos allí en Egipto, trabajando como esclavo para Potifar. Después lo que hace esta mujer con él, y a causa de esto él va a parar en la cárcel, y cuántas otras cosas, hasta que llega el tiempo de Dios para él, y la libertad de todas estas cosas ocurren en su vida, y él es puesto en alto, así como en el sueño le había sido mostrado. Amén. Le mostró el final, pero lo que iba a llegar, pero no le mostró las cosas que iba a tener que pasar. Y esto tiene mucho que ver con la fe en el Señor, con el creer. ¿Cuántos hermanos se ofrecen para servir a Dios y no miden las consecuencias? Cuando empiezan a suceder las situaciones y los problemas, por medio de lo cual Dios lo quiere preparar, capacitar, para que lleguen a recibir aquello que Él quiere que reciban, entonces ya no les gusta la idea de ir hacia donde les fue mostrado. Les gusta llegar a un lugar, pero quisieran ir fácil. Pero no es porque sea fácil o porque sea difícil, sino que se necesita una preparación que según Dios, Él es el único que conoce lo que necesitamos para que no perdamos nada cuando se nos dé lo que Él mostró. ¿Cuántos hermanos han ocupado cargo en las iglesias, en la iglesia, en esta iglesia, del índole que sea, espiritual o administrativo o técnico, del que usted le quiera llamar, y no se preparó para ello, y después ha tenido problemas, pelea con un hermano, le pareció aburrido, le pareció que era demasiado esforzado, y cuántas otras cosas? No calcularon el costo, no estaban preparados para hacer la tarea, para llevar a cabo. En el talento que ellos tenían, sabían cómo hacerlo, pero físicamente, ¿no es cierto?, ellos podían hacerlo, intelectualmente también, pero espiritualmente no estaban preparados para soportar las cosas, ¿no es cierto?, a causa de lo que Dios les daba. ¿Cuántos perdieron esto? Esto es algo que tenemos que entender, sobre todo ahora, porque tenemos la visión de lo que Dios va a hacer. Tenemos la visión, ¿no es cierto?, ¿de qué? De que llegamos a la mente de Cristo, a la formación del cuerpo de Cristo y a tener su mente. Pero después vimos cuáles fueron las exigencias. Dejar de lado la voluntad propia, el razonamiento, los sentimientos, la sabiduría de hombre, para entrar a formar el cuerpo de Cristo y de ahí poder obtener la mente de Cristo con sus facultades. Es hermoso saber la mente de Cristo con sus facultades, formar el cuerpo de Cristo, de ahí saldrá la esposa, es hermoso, pero hay que renunciar a todo. Cuando esto llegó, cuando este conocimiento llegó, ¿cuántos no entraron? ¿Por qué no entraron todos? ¿Por qué todos no entraron? ¿Por qué no entraron todos a la tierra prometida? Dios le había hecho una promesa a Abraham y por amor a su siervo Abraham, Él llevó a su pueblo, lo sacó de Egipto. Sin embargo, cuando estuvieron a punto de entrar, ellos miraron de otra manera. Era lindo que los llevara y que entrara a una tierra que fluía leche y miel, pero esa tierra estaba habitada. Pero la promesa era que se la daban. ¿Ellos qué miraron? ¿Miraron la promesa? No, miraron el combate que iban a tener. No quisieron entrar y no entraron. Ahora, ¿qué sucedió? Que no se apoderaron de ello. Lo perdieron.
Sin embargo, los que nacieron en el desierto entraron, la tierra prometida, ¿no es cierto?, estaba, entraron. Los que creyeron pelearon y se apoderaron. Cuando fue hecha la promesa, no se les dijo lo que tenían que luchar y pelear cuando entraban a la tierra de Canaán. Ellos pensaron que entraban y que todos se iban a ir porque Dios se la daba. Qué fácil hubiera sido. ¿Cómo hubieran llegado a disfrutar plenamente si no hubieran visto lo costoso que les fue obtenerla a pesar de que se la habían regalado? Eso era para que aprendieran a apreciar, a valorar lo que tenían. Le había costado un precio a ellos. Estos no quisieron entrar, la querían fácil. Nunca la poseyeron ni no la disfrutaron. Hemos leído este pasaje y vemos que lo que se dice de Pablo: Señor, dice Ananías, he oído. He oído. ¿Y el Señor qué le dice? Ven, porque instrumento escogido me es este. ¿Y qué le dice? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para esto Pablo había tenido la visión de la gloria de Dios. La vio, creyó. Le fueron abiertos los ojos. Ananías fue y le oró. Le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que te abra los ojos. Los ojos le fueron abiertos, le cayó como una escama y dice, y él vio. ¿Había visto al Señor en su gloria? Amén. ¿Sabía que podía llegar con él? Amén. Pero lo que él no sabía era lo que iba a tener que padecer hasta llegar ahí. Pero le fue mostrado el final. Si le fue mostrado el final, a donde él iba a llegar, ¿qué es lo que él entendió? Lo que tantos cristianos hoy no entienden. Que todos los obstáculos que se producen en el camino no eran solamente sino cosas, situaciones que le tenían que ayudar a la formación que él necesitaba para llegar hasta donde Dios le mostró que iba a llegar. Por eso es que, ¿cuántas veces dicen los hermanos? Para decir, cuando más quiero es cuando peor me pasa, dicen. Entonces no hagamos nada. No intentemos hacer nada, ni trabajar, ni perfeccionarnos, ni nada para que no nos pase nada. Seguro estaremos ahí, porque ¿para qué? Si no tenemos la idea, la intención de llegar hacia donde Dios quiere, seguro que no nos va a pasar nada. Porque ¿por qué nos pasa? Porque es Dios trabajando en nosotros y haciéndonos pasar por lo que es necesario para que no perdamos nada, sino para que seamos perfeccionados y seamos receptores, capaces de recibir todo lo que Él tenga que darnos. ¿Por qué son las enseñanzas y son las doctrinas? Si no entendemos la formación del cuerpo, la mente de Cristo no se puede desarrollar. Y si no tenemos, ¿no es cierto?, la mente de Cristo y entendemos sus facultades, no vamos a poder ser participantes de todo esto que Dios nos viene hablando. Entonces empiezan a producirse las situaciones. Hay que dejar el razonamiento, se producen situaciones. Hay que dejar de lado los sentimientos, se producen situaciones con familia, con lo que fuera. Hay que dejar de lado la sabiduría del hombre, se producen situaciones que nos llevan ¿a qué? A apoderarnos de todo aquello que Dios nos ha dado, a la formación, ¿no es cierto?, de un miembro en el cuerpo de Cristo, sin voluntad propia, sin sabiduría propia, sin razonamiento, sino con la mente de un hombre perfecto. Y se tienen que producir situaciones si alguien dice, quiero entrar. La carne se opone, el diablo se opone, el mundo se opone y Dios dice que entremos. Entonces cuando queremos entrar se arma el conflicto. Pero si tenemos el conocimiento de que vamos a llegar a algo que está establecido, sabemos que los conflictos solamente van a hacer unos perfeccionamientos, va a producir un perfeccionamiento en nosotros para que no perdamos nada de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A Pablo se le dijo que iba a llevar el nombre del Señor a los gentiles, y aún delante de reyes. Pero no se le dijo de qué forma iba a tener que llegar a ellos. Fue lindo cuando en Antioquía le impusieron las manos. Le dijo, hermano Saulo, el Señor nos dijo que con Bernabé te tienes que ir a llevar su nombre en conocimiento a los gentiles. Contentos, se fueron. Pero no se le dijo, vas a tener cárcel, te van a apedrear, te van a garrotear, te van a hacer esto y te van a hacer aquello. No, le dijo que lo iba a llevar. Y lo llevó. Entonces, él entendió esto. Tuvo la revelación de esto que nosotros tenemos que tener, que la sabemos. Entonces él dijo, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno. Él miró la eternidad. Él cuando vio a Cristo sentado en su gloria, vio la eternidad. Porque Cristo había muerto y ahora lo veía sentado en su gloria.
¿Cómo hizo para llegar allá? Estaba allá. Él lo vio. Esa era su meta. Tenía que irse con él. ¿Lo iba a llevar con él? Sí, lo iba a llevar con él. Entonces no importaba lo que pasara acá, tenía que llegar si él creía. Le fue revelado que por la fe se apoderara de todas esas cosas. Cuando aquellos dos iban camino a Emaú, se iban porque se volvían de Jerusalén a causa de que el Señor había muerto. Sin embargo, cuando estuvieron sentados a la mesa y el Señor partió el pan y los ojos les fueron abiertos, ellos lo vieron. Y en el momento el Señor se les desapareció, pero ellos lo vieron. Vieron que habían venido con ellos en el camino y no lo habían conocido. Vieron y escucharon que les habló y no lo habían reconocido. Cuando se sentó a la mesa con ellos tampoco, pero cuando se le abrió los ojos, ellos vieron quién era, el Señor Jesús. Y se le esfumó. ¿Qué vieron? La eternidad. Se había muerto, se habían vuelto ellos porque lo habían enterrado, lo habían sepultado en una cueva. Ahora lo veían sentado frente a ellos. ¿Qué vieron? La eternidad. ¿Qué hicieron? Se volvieron. Vieron la eternidad. Había resucitado, estaba vivo. Entonces todo lo que les habló era verdad. Miraron la eternidad. No le importó después cuántas cosas podían pasar para llegar a la eternidad. La eternidad existía, la habían visto. Nosotros sabemos que esto es así. Sabemos que la eternidad existe, que Cristo es la eternidad, que vamos a estar con Él, que vamos a vivir con Él. Todas las cosas están escritas en su palabra. ¿Qué son los obstáculos entonces? ¿Qué son las situaciones? ¿Por qué dejarse arrastrar por las intenciones del corazón? Por los sentimientos, por los razonamientos de un hombre que lo único que hace es alejarlo de Dios. ¿No ve que Dios ya nos mostró el final? ¿O no? ¿No nos mostró la boda del Cordero? ¿No nos mostró el milenio en su palabra? ¿No nos muestra la eternidad con Él en una ciudad de oro puro transparente? ¿No nos muestra en su palabra que vamos a ser semejante a Él en todo? Entonces, ¿qué son los obstáculos si vamos a llegar ahí? ¿Habrá algo que pueda impedirnos si ya nos mostró el lugar a donde llegamos? A ver, mirémonos. Miren, ¿por qué no podemos llegar? Porque están puestos los ojos en lo terrenal. ¿Por qué no ponemos en el final? ¿Qué nos espera al final de esto? ¿Qué nos está esperando? ¿Cuánto piensan en el final? ¿Cuánto piensan en su reunión con Cristo? ¿Cuánto piensan en su unión con Él? ¿Cuánto piensan en el momento en que la trompeta suene y se van a las nubes con Él? ¿No ve que está escrito? Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese día llegará. Estemos sobre la tierra o estemos durmiendo. Llegará. Esa es nuestra meta. Esperar ese día. Esa reunión con Él y después todo lo que dice su palabra después de esto. Cuando miremos la eternidad y contemplemos las promesas de Dios y creamos en ella, veremos como Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos espera. Bendito tu nombre. Se le mostró el sueño a José. Se cumplió, pero ¿cuántas cosas tuvo que pasar? Trabajando como esclavo en Potifar y después como preso en la cárcel por algo que él no cometió y que no hizo. Pero Dios lo enalteció en todo. Y después nosotros vemos en la palabra cómo sus hermanos se postraron delante de él. Aún fue tanto lo que Dios hizo con él que ni siquiera le reconocieron. Y no habían pasado tantos años como para que no le reconocieran. Usted ve a una persona después de 20 años y lo reconoce. Si cuando dejó de verlo ya tenía una edad de adolescente. Si ve a un niño y tiene 20 años, puede ser que no lo reconozca, pero una vez que una persona creció, los rasgos le quedan, máximo cuando es un hermano suyo. Sin embargo, Dios se lo había transformado tanto a José que no lo reconocieron, ni aun cuando estaba hablando con ellos. ¿Se postraron delante de él? Sí que lo hicieron. ¿Se cumplió el sueño? Sí que se cumplió. Pero no le había sido mostrado a José lo que iba a sucederle hasta que ese sueño se cumpliera. A nosotros se nos muestra el arrebatamiento, la unión con Cristo en las nubes, nuestros 7 años de boda en el cielo, el tribunal de Cristo. Se nos muestra el milenio con un cuerpo de gloria gobernando las naciones con el Señor. Y después
la eternidad en una ciudad de oro puro transparente. ¿O no se nos muestra eso? Ahora pregúntese, ¿por qué no vamos a llegar? ¿Por qué? ¿Vale la pena esforzarse? Mire lo que trabajan. Mire, los hermanos que trabajan en lugares donde se les paga por mes, ellos saben. Ellos trabajan y saben que llega fin de mes y van a ir a cobrar un dinero, ¿verdad? Saben la cantidad, saben el monto y saben lo que van a poder hacer con él. Aún antes de cobrar ya hacen planes. ¿Por qué? Porque han creído, porque han trabajado, están trabajando y cuando termine la jornada, digamos, del mes, cuando termine el plazo, ellos le pagan por el mes que trabajó. O alguien que tiene que trabajar por un día, le dicen te vamos a dar tanto y está esperando que llegue el fin del día para agarrar ese tanto y venirse a su casa o hacer con ellos lo que planeó. Puede planear o no planear. Ahora, ¿qué pasa? Si a mitad de jornada se va a su casa y no quiere seguir trabajando porque le ha sucedido algo o porque se puso mal y no lo cobra. Pero se le había ofrecido y si hubiera llegado se lo hubiera pagado. Los que trabajan mensual o quincenal en algún lugar, cuando llega el fin de quincena o el fin de mes le pagan. Y trabajan porque creen que le van a pagar. ¿Cuánto más nosotros que la palabra de Dios nos dice que vamos al cielo, que vamos a reinar con Cristo, que vamos a tener un cuerpo de gloria, que vamos a estar de boda en el cielo? ¿Cuánto más nosotros? ¿Es poca la paga? ¿Es poca la paga que tenemos? ¿Qué son las luchas? Si alguien lo toma en un trabajo y le dice entra de tal hora a tal hora, en ese horario, él no puede hacer otra cosa que servir a quien lo ha tomado y que le va a pagar. No puede estar trabajando y decir, ahora vengo, voy a ver a mi papá, ahora vengo, voy a ver a mi hijo, ahora vengo, voy allá o voy acá. Tiene que someterse a ello. Y al final de la jornada recibe la paga por lo que se le contrató. Amén. Ahora, a nosotros nos es dado cosas gloriosas y maravillosas que ningún hombre natural puede obtener. Se nos dice, formar el cuerpo de Cristo. Qué tremendo es que Dios nos llame a formar el cuerpo de un hombre por el cual fue creado el mundo y subsiste. Formar el cuerpo de un hombre que habló la palabra y el mundo fue hecho y que por él subsiste, que con la palabra de su poder lo sustenta y lo sostiene, ¿es poco? Pero eso nos dice que para entrar a formar el cuerpo de ese hombre hay que dejar todo lo que arruina al hombre. Todo lo que arruina al hombre, sí, su sabiduría, su voluntad propia, sus razonamientos, sus sentimientos, arruinan al hombre. Y miren, ¿qué lo alejó al hombre de Dios en el huerto del Edén? Su decisión propia, que Dios le mandaba, pero tenía voluntad propia, como la siguen teniendo hoy. Y Dios no nos manda a renunciar. Ahora miremos, ¿cuántos hay que se ofrecen a servir a Dios? Quisieran que Dios lo ponga en alto ante los demás. Y Dios les da conocimiento, les da sabiduría, les promete cosas para hacer a través de ellos. Cuando Dios llama a alguien para hacer algo, es porque tiene un plan con él para otros. Siempre Dios ha escogido a alguien. Noé, Abraham, Enoc, dice que dio testimonio de haber agradado a Dios, pero a través de Enoc nosotros no tenemos nada. A nosotros Enoc no nos dice nada, solamente la Escritura dice que agradó a Dios. Sin embargo, a través de Abraham sí, porque engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob los 12 patriarcas, y a través de Israel nosotros hemos entrado en el Evangelio. Escogió a Pablo, a través de Pablo nosotros tenemos los escritos, y tenemos, ¿no es cierto?, la forma y la manera de alcanzar el perfeccionamiento del cual Dios habla acerca de nosotros conforme a la imagen de Cristo. Sin embargo, hay otros apóstoles que fueron escogidos y no nos dicen nada a nosotros, como Bartolomé y todos aquellos. ¿Qué nos dicen a nosotros? No tenemos nada escrito de ellos. Sin embargo, eran apóstoles y fueron llamados por el Señor. Pero hay ministerios, dones que Dios da en forma especial que va a llevar beneficio a multitudes de personas. Que aquel que tiene el llamado y recibe el don, si no lo ejerce, esto no se puede cumplir. Y pueden suceder dos cosas: que Dios lo obligue o que tome a otro. El pensamiento de Dios era con Israel, y a Israel no lo obligó, tomó a otro, a los gentiles, a nosotros. Y nosotros, Dios tenía un plan con el mundo y a nosotros nos usa para esto. Amén. ¿Quién tenía que haber seguido la línea de Abraham? Esaú era el primogénito. Sin embargo, Dios no trató con él ni lo apretó, sino que Jacob lo hizo. ¿Podría suceder con usted? ¿Le pidió a Dios cosas usted? ¿Quiere hacer algo para Dios?
¿Le gustaría que Dios hiciera con usted lo que usted tiene pensado? ¿Cree que si Dios se lo da, va a poder cumplirlo? Si Dios le dice que le dio algo, ¿cree que podrá llevarlo a cabo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Cómo quiere llegar? ¿Cómo quiere que Dios le tome a usted y haga las cosas con otro? ¿A su manera o lo que Él planeó? ¿No podrá dar vuelta a los corazones Dios? ¿No podrá de un día para otro hacer que suceda todo lo contrario de lo que hasta que vio? ¿Hizo una promesa a Dios? ¿Le dio algo Dios? ¿Será para que se pierda en el vacío? ¿Será para que nunca lo logre, para que nunca lo alcance? ¿En qué piensa más? ¿En las consecuencias? ¿Serán malas las consecuencias si Dios le ha dado algo en beneficio de otro y lo ha usado o lo ha tomado usted como el instrumento en sus manos? ¿Qué es lo que no podremos hacer? Miremos los obstáculos, miraremos con nuestros ojos, miramos con nuestros ojos, decimos, no voy a poder, no queremos. Pero Dios dice que ha dado, y cuando Dios dice que ha dado, lo ha dado. Pueden suceder dos cosas. O lo obliga a hacerlo o lo deja de lado. Gloria a Dios en aquello que aún revelándose ante la voluntad de Dios, Dios se le aprieta para que lo hagan. Porque hay de aquello que lo deje de lado. Bendito sea su nombre. ¿Hemos de entender o no hemos de entender? Si tenemos la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, ¿cómo no entender esto? Hemos de ser hombres y mujeres cabales, valientes, llenos del Espíritu Santo para servir a Dios, o no seremos nada. El conocimiento ha llegado, la luz ha llegado, el ofrecimiento de Dios está dado, el llamamiento Dios lo hizo. ¿Qué haremos? Yo le mostraré. No le dijo, Pablo, te voy a mostrar. No, a Ananías le dijo. ¿Qué le iba a mostrar? ¿Cuánto le iba a ser necesario padecer por causa de él? Si Ananías se lo dijo, no lo sé, no lo dice. Pero sí lo escuchamos a él hablar, a Pablo, al que le fue mostrado la visión, al que fue llevado al tercer cielo, vio todo lo que había allá, oyó palabras inefables, que al hombre no le es dada expresar, pero no se le mostró lo que iba a suceder. Sin embargo, lo escuchamos a través de sus escritos. ¡Qué tremendo! Le pedí al Señor que me lo quitara, y Él me dijo, bástate mi gracia. ¿Qué entendió Pablo? Que la gracia de Dios estaba para que él pueda soportar, pero el sufrimiento no se lo quitó. El sufrimiento lo arrimaba más cada día a Dios, lo perfeccionaba para que pueda terminar la carrera, lo hacía cada día más uno con Cristo. El sufrimiento hace eso. En lo que amamos a Dios, el sufrimiento nos funde con Él, no nos separa. Por eso, Pablo dice, ¿quién nos podrá separar? Los que aman al Señor, el sufrimiento lo acerca más a Él. Los que no lo aman, huyen, escapan. Son aquellos que en el tiempo de la prueba huyen porque no recibieron la palabra con fe, sino con gozo. Y el gozo, un dolor, un sufrimiento lo corta. Pero a la fe nadie la puede separar, hace que se separa del Señor. La fe lo une, lo funde más. Sabe que cuando más necesidad tiene, más Cristo estará con él. No dice que le quitará el dolor. Yo estaré con él en la angustia. Yo estaré con él, dice. No dice, no va a tener angustia el que cree en mí. No, yo estaré con él. Gloria a su nombre. Si está escrito, ¿no hemos de creer en esto? Y en los momentos difíciles hemos de decir como Pablo, yo sé que esta leve tribulación momentánea, yo sé que esto produce en mí un perfeccionamiento que yo nunca pensé siquiera, ni me imagino a qué grado de perfeccionamiento Dios me puede llevar. Pero cuando miramos a Cristo y cuando miramos que podemos ser semejantes a Él en todo y que podemos alcanzar todo lo que Él compró para nosotros y nos miramos en este mundo y en esta carne y miramos toda la situación en familia y tantas otras cosas, si miramos la eternidad, si miramos aquello para lo cual fuimos llamados que alcancemos y creemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dijo Caleb, si Dios se agrada de nosotros, vamos a entrar y lo vamos a comer como pan. Ni la carne, ni el diablo, ni el mundo, ni aflicción, ni nada. Todo esto lo único que va a hacer es que yo me haga uno con mi Señor. Y que lo conozca más. Y que lo descubra más. Y que lo ame más todavía. Mi anhelo y mi deseo es servirle en todo. La visión ha sido mostrada, manifestada. Está en su palabra. ¿A dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿En las situaciones, en los problemas de cada día? ¿Qué es comparable con lo que nos espera? Si Dios nos mostró el final, ¿qué importa lo que pasa en el camino? Hemos de llegar
¿Quién puede parar que no lleguen? ¿Quién puede parar que no lleguemos? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Aflicciones? ¿Ángeles? ¿Potestades? ¿La vida? ¿La muerte? ¿Lo presente? ¿Lo porvenir? Nada, dice. Por lo cual estoy seguro. ¿Quién dijo eso? Del que se dijo, yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Tuvo la visión? Sí. Si vio la visión final, ¿qué cosa le puede suceder que no le permita llegar? ¿Qué puede suceder que no le permita llegar? A ver, pregúntese. ¿Quiere llegar? ¿Moda? ¿Razonamientos? ¿Sentimientos? ¿Deseos terrenales? Ahí habla. Peligro, espada, hambre, desnudez, cosas terrenales. Y después va aún a las celestiales. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Nada, nada. Quiere decir que si queremos llegar, llegamos. Los que quieren ser conforme a Cristo, podemos llegar. Los que queremos reinar con Él por 1000 años, podemos hacerlo. Los que quieren vivir en la ciudad de oro cuando todo se acabe, pueden hacerlo. Eso es lo que muestra la Biblia. Estarán, dice que estarán allí. ¿Y qué dice? Que Cristo estará con ellos, que no habrá necesidad de luz de día, del sol ni de la luna, porque la lumbrera es Cristo. No habrá noche allí. Dice, final, para los que creen, una ciudad de oro y una vida eterna. Pero dice que para qué nos quejamos sabiendo que estas cosas suceden a todos los hermanos en todo el mundo. No hay ninguna cosa extraña. Dios nos perfecciona a través del sufrimiento. Entonces el sufrimiento tiene que ser un gozo. Varón de dolores. ¿Qué significa? Perfeccionado. Varón de dolores. Cuando miramos el dolor no como una tragedia, sino como una necesidad, nos acostumbramos a él. Lo extraño es cuando no nos duele nada. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, necesario. Dios dice que es necesario. ¿Quieres llegar sin tribulación? ¿A dónde? ¿Carnalmente? Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiere entrar al cielo en la carne? ¿No ve que nunca lo logrará? ¿No ve que es necesario que te sucedan todas las cosas para que te desprenda? ¿De qué vamos a quejarnos? En vez de alegrarnos, ¿vamos a quejarnos? ¿Cuánta lucha habrá en los que estamos aquí? Todos tenemos lucha y vamos a tener, todo. Pero a ver, ¿quién puede negar la victoria? ¿Qué importa lo que veamos? No debemos ser ciegos nosotros, entre nosotros. Miremos la necesidad, las aflicciones, los problemas, las situaciones de cada uno como una victoria final. ¿No ve que la victoria final es para todos? ¿No se dan cuenta que es para todos? Dios manda y dice, miran su casa, su esposa, sus hijos. No, ¿qué voy a ir? ¿Y si paso hambre? Si paso... No mira lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, está escrito. Pablo, que tuvo esta experiencia, lo dice. El que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase. El que tiene esposa como si no la tuviese. No es que tiene que dejarla a su esposa, pero no debe ser motivo que lo ate para no hacer lo que Dios quiere hacer con él. El que tiene bienes de este mundo como si no lo tuviese. Voy a agarrar y voy a tirar todo, ¿no? Pero no debe ser un obstáculo para que Dios cumpla su plan conmigo, ni yo pueda entrar en los planes de Dios y en su voluntad. Nada. A Pablo se le fue mostrada la gloria de Dios. ¿Cuánto tiene la fe? Entonces, lo que Pablo vio, ¿no podemos verlo nosotros? Si está registrado y Dios lo dice, para nosotros es como que nos estuviera diciendo a nosotros todos los días. Gloria a Dios. ¿Qué irá a sucedernos hasta que Cristo nos lleve? Que no le suceda lo que le ha sucedido a miles que nunca entraron en los propósitos de Dios y no acabaron la carrera. Hubo a quienes Dios se lo tuvo que llevar antes de tiempo y no terminaron la carrera. Pero sin embargo lo vemos al que dijo, produce en mí cada vez más excelente y eterno peso de gloria, decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí está. Creyó lo que vio desde el principio hasta el final. ¿Eso qué le llevó? A obtener la corona de justicia. Guardó la fe. Amén. ¿Qué hay de nosotros? Somos llamados a formar el cuerpo de Cristo. Somos llamados a decir como Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hemos sido llamados a formar el cuerpo de Cristo. A que su mente sea nuestra mente. Compárela a la mente de Cristo con su mente. Haga una separación, ponga a Cristo y póngase usted. Mire al hombre sin Dios. ¿A dónde se va? Al infierno. Mire el hombre que usa su mente y su voluntad propia. ¿Qué hizo? Alejarse de Dios.
¿Qué es lo que lo puede llevar a Dios? ¿Qué es lo que lo puede unir con Él? ¿Qué es? El renunciamiento de su voluntad propia, que es lo que lo separó. ¿Qué separó al hombre de Dios? Su voluntad propia, su libre decisión. ¿Qué lo puede unir ahora con Cristo? Hacer uno con Él, renunciar a su libre decisión. Decir, yo no vivo más, no decido más. Hazlo tú por mí. Y se hace uno con Él. Entonces Él dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos para acá, vamos para allá. Y usted sabe que todo lo que le pasa es porque Él lo deja y es para su bien. Entonces va a entender lo que significa estar siempre gozoso, gozarse en las tribulaciones, gloriarse en las tribulaciones sabiendo que lo lleva a una formación donde va a tener una experiencia que antes nunca la tuvo y que jamás imaginó que podía alcanzarla. La meta final ya ha sido exhibida. La corona de justicia está al frente. ¿Quiénes la quieren? No te van a mostrar los obstáculos que vas a tener que pasar hasta llegar. Te muestran que está. Si quieres, tuya. El que la quiere alcanzar es de Él. El que quiera gozarse con esto, que se goce. El que quiera alegrarse de esto, que se alegre. La batalla final ha sido ganada. Ya ha sido ganada. No es que la van a ganar. Entonces, ¿quién podrá frenarnos mitad de camino? ¿Quién podrá pararnos? ¿Quién podrá lograr que no lo alcancemos si nosotros creemos? A ver, que alguien me lo diga. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aún los momentos más difíciles, las situaciones más difíciles, con nuestra conducta, con lo que sea. A los que aman a Dios, todas las cosas. Lo que tenemos que asegurarnos es de que amamos a Dios. Se lucha con todo, con razonamiento, con todo. Se lucha. Una cosa es luchar, otra cosa no querer luchar y decir que no se puede. Eso no pueden engañar a Dios. Dios sabe que no quieren, que no lo intentan. ¿Quién dice, Señor, cambia mi corazón, hazlo así? Yo quiero, no quiero más esto, no quiero más aquello. Dios no lo va a hacer. Sí, Dios es el que nos ha llamado. Pero Dios ve que no quieren ahí, tienen miedo de llegar ahí, no quieren hacerlo, no quieren dejar lo que tienen. Pero hemos estado hablando de agradar a Dios y que Dios conoce las intenciones de todas estas cosas. No seguiremos adelante. Pero Dios llevará adelante a los que confían en Él y creen en Él y quieren hacer todo lo que Él dice. Los llevará adelante cada día. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos muestra a nosotros? La gloria final, la gloria venidera. Eso es lo que nos muestra. Y nos dice a todos que si queremos, nadie nos puede detener, que nadie nos puede separar. Y si nada nos puede separar de Él, quiere decir que está todo asegurado. No será fácil. Pasarán cosas que jamás imaginamos que nos van a pasar. Sucederán cosas que nunca las pensamos. Pero no debemos mirarlo como algo extraño. Debemos mirar como algo que Dios lo permite para que la gloria sea mayor. Para que veamos su gloria con todo su brillo y su esplendor. Para que seamos semejantes a aquel que dijo, mía es la tierra y su plenitud. A aquel que con la palabra de su poder sustenta y sostiene a este mundo. Aquel que habló la palabra y el mundo fue hecho. Para que seamos semejantes a aquel que traspasó los cielos. Al que está sentado por encima de todo principado y de toda potestad. A una mente infinitamente perfecta. A un conocimiento que jamás hombre alguno pensó que podía alcanzar. Para que esto sea una realidad en nosotros, Dios sabe todo lo que tenemos que pasar. Y por amor a nosotros nos hace pasar para que no nos perdamos, para que nos maravillemos de Él y descubramos en nosotros la capacidad que Él nos ha dado y hasta dónde nosotros podemos ser semejantes a Él aún estando en esta carne. ¿Quién conoce las cosas que tenemos que pasar para llegar a lo que Él quiere? Él. Y como nos ama, nos hará pasar para que lo logremos. Si nosotros creemos y miramos lo que nos espera al final, decimos como Pablo, ¿quién nos podrá separar? ¿Quién nos va a apartar? Entonces miramos y vamos a decir, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con lo que me espera allá. La gloria venidera mayor, es mayor. Todo me está esperando, está asegurado, es mío. Tengo que llegar, el enemigo estará. Pero no se trata del enemigo, se trata de lo que Dios permite que nos pase para que experimentemos en este cuerpo de carne y nos maravillemos de lo que Él es capaz de hacer. Todos hablan de un poder de Dios,
poder contra el diablo, poder contra el cáncer, poder contra esto y contra aquello. Y nadie habla de la sabiduría de Dios para hacer que un hombre corrupto alcance la estatura de la imagen de Cristo, estando aún en una carne con el sentir que tiene esta que tenemos nosotros. Eso es lo que Dios quiere que mostremos, y sobre todo en estos días finales. ¿Cuántas cosas irán a suceder? ¿Cuántas cosas hemos de tener que hacer? Si somos sabios, con los ojos de la fe contemplaremos la eternidad y nos esforzaremos en la gracia de Dios para llegar hasta donde Dios ya planeó que todos nosotros lleguemos. José llegó, él miró los sueños, llegó el día y lo comprobó. Así todos. A Pablo se le mostró la gloria final y allá se fue. Él dijo, el morir es ganancia. No miró lo de acá abajo, sino miró lo que ya estaba allá. El que muere va a la presencia de Dios y es muchísimo mejor. Dice, me voy a la presencia de mi Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué era mejor? ¿El quedarse acá o irse con Cristo? Irse con Cristo, entonces la muerte para nosotros no es un terror, sino es un beneficio. Y entonces, si hemos de crecer espiritualmente, si hemos de crecer en el conocimiento del Señor, estas cosas tenemos que llegar a dominarlas. ¿Cómo podemos dominar? Por la fe, creyendo y mirándonos. Entonces ahí vamos a ayudarnos los unos a los otros. Ahí vamos a mirar la necesidad que tenemos uno del otro. No somos rivales, nos necesitamos todos para llegar. Y vamos a ver que esto no es un pensamiento de hombre. Amén. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de nuestro Señor que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Dios del cielo, que es vuestro culto espiritual. No conforméis a este siglo, sino renovaos. Tenemos que renovarnos por el conocimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado a causa del conocimiento que día a día Dios nos trae a través de su palabra y en la luz de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este siglo, es decir, al sistema de este mundo y a lo que tenemos, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hemos enseñado todas estas cosas. No pueden sorprendernos. No podemos decir que es ignorancia. Ahora, como vimos anoche, hay una disposición que cada uno de nosotros debemos tener para con lo que Dios nos ha dado. Pablo le dice a Timoteo que conforme a la diligencia que él tenga en las cosas que le fue enseñado, así será la gracia de Dios obrando en él para que lo logre y lo alcance. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si ponemos diligencia en nuestro llamamiento que el Señor nos hizo para su obra, su gracia será más que suficiente para que lo logremos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Amén. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los sabios, de los entendidos, y como está escrito, se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y hoy estamos aquí todos reunidos como un solo hombre delante de ti. Hemos oído tu palabra. ¿Qué podrá sucedernos si tú no nos permites? Tu plan, tú nos has dado a conocer. Tu palabra nos muestra que la batalla final ha sido ganada. No tenemos que pelear la batalla final. Ha sido ganada. ¿Eso qué significa? Que el enemigo no nos puede detener. Si nosotros no queremos, si creemos, nunca nadie nos puede vencer. Somos más que vencedores. Mi ruego es, Padre mío, en el nombre de Jesús, que sean abiertos los entendimientos. Y que esto que tú nos has hablado hoy quede grabado en ellos. Que no se miren ellos, sino que te miren a ti. Que te miren a ti. Porque si tú has hablado, ¿qué es lo que no se puede alcanzar? Hazle entender esta verdad gloriosa. Para que nadie pierda el galardón, sino que todos nos apoderemos y alcancemos y logremos aquello por lo cual tú no trajiste, que nosotros alcancemos y lleguemos. Amén.